Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Para el capítulo de hoy tenemos a la Guay Cleira. ¿Cleria? ¿Cleira? Cleria. Cleria. No lo voy a decir bien jamás. Voy a leer la definición de este territorio que ahora nos van a explicar. Rajada es una artista contemporánea que trabaja la performance a través del cuerpo y el body paint. Su estilo es minimalista, combinando elementos más barrocos con elementos modernos y extravagantes. Su continente es una isla multicultural en la que conviven personas de diversos países distintos y refugiados de guerras. Vale, pues bienvenida Betina. Cuéntanos un poquito, a ver cómo es esta isla, territorio que habéis inventado. Pues primero nos fijamos mucho en que todas las integrantes del grupo teníamos ciertamente como algún tipo de background o fan fact étnico divertido en cuanto a la multiculturalidad. Teníamos personas de origen étnico romaní, personas con apellidos de origen árabe, y entonces al final, hablando un poco sobre todo, pensamos en que lo idílico que sería un lugar en el que, pues, nos aceptásemos entre todos, independientemente de nuestro background étnico y sobre todo también con todo el tema del conflicto en Palestina. Al final acabamos por crear una especie de utopía en la que básicamente nos centrábamos en la aceptación de los otros y también nos llevamos mucho por el tema de la tecnología, porque al final, pues, nuestra utopía era un poco como este paraíso tecnológico contemporáneo. Nuestra misma artista estaba como dirigida por IA, Sí. por así decirlo, o sea, en vez de hablar una persona de manera orgánica, la llevaba un ordenador y hablaba por ella, y al final, pues, que te hacía hasta dudar de su propia identidad, ¿no?, como persona. Y entonces, llevándonos mucho por el tema de la tecnología, Internet y la multiculturalidad y toda esta discusión, todo este, batiburrillo de discursos que se da online hoy en día, ¿no? Digamos, un poco acerca de la aceptación y la convivencia de diferentes personas de diversas condiciones. Ujú. ¿Vuestra utopía real como personas individuales sería una isla así? Yo pienso que sí, que al final reflejamos bastante lo que buscábamos, también reflejamos, porque todos somos originarios de Málaga al final, y también reflejamos el tema de la gentrificación Claro. y con el tema de que queríamos que la isla no fuese como comercializable o que fuese una cosa bastante privada o reservada al público. Habláis mucho de temas identitarios, ya sea por etnia o por multiculturalidad dentro de la isla, pero luego Rajada, que es vuestra artista, mm, como que no reflejaba del todo esa identidad, pero porque lo que tú dices, su identidad al fin y al cabo era como muy abstracta por esa IA. Y Rajada realmente, como era un pelo y una máscara, y una IA, podía ser como un poco cualquier persona. Sí, es un poco lo que buscábamos reflejar con el personaje, porque no queríamos entrar en tampoco discursos de encasillamiento Claro. físico de cómo luce una etnia o cómo luciría una persona de varias etnias. No queríamos como entrar dentro de ese discurso y hacer una cosa como lo más abierta posible para llegar a ese punto, pues, de libre interpretación. Claro, al fin y al cabo todo el mundo puede interpretarlo como quiera, se puede identificar con Rajada, cualquier tipo de persona. El tema de género también entra un poco dentro, porque Rajada diría yo que entra bastante dentro del no binarismo Sí, como persona. es un espectro de la IA, al fin y al cabo. Sobre todo se dedica al tema body paint y al tema performance. ¿Hay algún artista real o actual en la que os hayáis basado para eso? Pues, Rajada está inspirada en Anna Wintour. ¡Ay, perfecta! Nos encanta Nahuel. En Anna Wintour por el Vogue y también, a nivel de obra, un artista performer que también me estuvo interesando a mí en ese momento, era Candela Capitán. Y también, pues, estuvimos como consumiendo mucho tema de performance, porque 2 compañeras del grupo junto a mí estábamos, pues, en la asignatura de performance, y al final como que los códigos en los que se mueve la performance son bastante comórbidos a los códigos en los que consideramos que se, movía nuestro personaje, nuestra artista, y con toda esa conceptualidad, ¿no? Y el arte contemporáneo, al final pienso que el discurso que hay detrás importa más que la materialización de la obra. Entonces, un acto efímero
sentía que tenía más peso que algo físico, material y permanente. Yo voy a preguntar sobre el por qué habéis hecho este formato en sí, lo de Vogue, o sea, Sí, un día, ¿no era? y era 24 horas con razón. Claro. ¿Por qué se os ocurrió hacer este tipo de formato? Todo como que hila un poco también todo el tema fashion y los trends y pues siento que liga mucho con el arte contemporáneo. Al final como que todo casa con todo, la moda, el arte. Y considero que como juntar esos registros como que eh, expresa lo que queríamos expresar, pero de una manera un poco más desenfadada, tampoco todo tan, no sé, no queríamos buscar como el típico formato de documental de la uno, algo más contemporáneo, Claro. de nuestra época. ¿Cómo vería, cómo se interesaría una persona no metida en el mundo del arte precisamente por un personaje muy metido en el mundo del arte? Pues viendo un vídeo en YouTube Mm. de Vogue. O sea, literalmente, por ejemplo, en Milenio del Mar hicimos algo muy parecido. O sea, cómo hablamos de un personaje artístico que a priori no interesaría ver nada, sino como un formato rápido Sí, de, claro. de esto de Vogue, al fin y al cabo también. Al final también considero que los códigos de consumo contemporáneo influyen bastante en la manera que tenemos de reflejar, pues al final nuestras ideas y hacerlo, apropiarnos de estos formatos para llevarlos pues a la academia, por así decirlo. Sí. Al final yo creo que es un poco la búsqueda, ¿no? Porque También un poquito eso, en plan, poner el equilibrio de que sea algo académico no significa que no pueda hacer super pop y pueda hacer algo tan mainstream, por decirlo de una manera, y tan conocido y tan capitalista como Vogue. Quiero decir, todos consumimos algo de Vogue, todos hemos visto algún tipo de entrevista de tal, y se puede traer perfectamente, se puede vincular cuando queramos nosotras. Y en cuanto a metodología, que parece una palabra como muy grande, pero al final lo que quiere decir es, hemos llegado como alumnos a una obra final de una manera que no estamos acostumbrados a llegar. Quiero decir, normalmente es como, tienes este proyecto que hacer, plantéatelo para un proyecto de vídeo y haz lo que quieras. Dentro de esa libertad nos han puesto como una manera de llegar muy rara. ¿Cómo ha sido a nivel de tu grupo? ¿Cómo lo habéis llevado eso? pues en principio no muy bien, ¿No? sinceramente. ¿Por qué? No muy bien, porque verdaderamente como que se nos presentaron muchos problemas a la hora de llegar al producto final, porque todo empezó de, pues, una manera muy críptica, muy Sí, al principio era una actividad en la que teníamos que crear unos mapas en grupo y, pues, poner nuestras características ideales de cómo sería un país idílico. En esa actividad quedamos en un grupo, en principio mi grupo no estaba formado. Mi grupo se formó al final de la actividad, de hecho, como que se reformuló. En principio, no sabíamos que el producto final era un audiovisual, como que se fue descubriendo, por el camino. Lo cual, personalmente, para mí, considero un problema, porque pensaba que planear las cosas con anterioridad siempre lleva a un mejor producto final, que tenerlo de manera no esperada. claro. Era como ir descubriendo cositas, como, habéis hecho esto, ¿vale? Ahora Sí, ahora sacad esto, de aquí esto, y es como, ¿a dónde me vas a llevar? claro, claro, al final, no sabiendo dónde nos iban a llevar las circunstancias y las cosas que habíamos hecho, creamos como, diría, como con más libertad verdaderamente. Porque si no sabemos para qué sirven las cosas que estamos haciendo, no pensamos que la funcionalidad o lo que tenemos que decir tiene que ser súper fructífero y súper bueno y súper productivo. Y al final, pues salen disparates, porque se han podido ver en los diversos continentes que hemos tenido, que son bastante dispares entre ellos, precisamente porque pienso que está ese factor de la aleatoriedad. Y al final pienso que es lo que construye pues los vídeos de mejor manera que si lo hubiésemos hecho de manera programada, por muy mal que lo hayamos pasado en el camino. Y trabajar en grupo como ha sido. Pues la comunicación es lo más complicado al final en un grupo con personas. Además, éramos el grupo de menos integrantes, éramos 4 y teníamos un integrante que no pudo acudir a los rodajes por temas de salud. Claro. Y al final,
todo se cocinaba más dentro de los rodajes que, pues, en las reuniones de Zoom o en las llamadas. Y la comunicación era una parte que, pues, costó bastante, pero luego al final, pues, se llegó a este resultado final. ¿Y hubo mucha disputa por las ideas? Quiero decir, entre los grupos más o menos para ver como quién Considero dirige o quién no sé qué, y al final poner todo eso en orden. claro, eh, claro. Yo considero que al final las ideas fueron como lo que más de acuerdo en lo que más de acuerdo estábamos, como que todo el mundo quería llegar a este punto al final del día, pero, los problemas llegaban más en cuanto a, pues, yo puedo quedar este día, yo no puedo quedar este día, Ya. tal. También es verdad que si tenéis de base algo que os interpela a todas del grupo, como es la multiculturalidad, y esa es como es pues una vivencia propia que tenéis todas en común, es verdad que es mucho más fácil tirar por ahí. Y es como, vale, pues tenemos ese camino en común, vamos a seguir por ese camino, porque es lo que sabemos hablar y lo que mejor sabemos defender. ¿Algún tipo de conclusión, algo así que tú quieras decir, ay, esto me falta? O que le dirías a la gente, por ejemplo, que va a ver vuestra obra. Pues que la vean con la mayor sinceridad que puedan, con la mayor sinceridad posible y que la vivan con, pues, por lo que es al final, que es un proyecto al que le hemos dedicado sus horas y su tiempo y hemos puesto nuestro empeño e intención en que transmita lo que intentamos que transmita al final a través de nuestro personaje y a través de la construcción de la escenografía. Todo ha sido hecho de una manera muy consciente por temas técnicos también, porque también tenemos como tomas, grabadas con dron, porque al final el entrevistador en nuestro vídeo era un dron. Claro, es que es súper personal, quiero decir, hacer el entrevistador es como una persona no humana. Claro, hay tomas tomadas con iPhone, ha sido grabado con iPhone y con un dron. ¿Lo grabaste con un dron? ¿De verdad? Pensaba que cuando sale el dron y tal era como un poco montaje, un poco tal. Hay partes del dron que son montaje, pero hay otras que no. Qué guay. El dron estaba ahí. Fue como lo más real posible. Sí, sí, intentamos llevárnoslo bastante a la realidad. Intentamos no tirar mucho de recursos de montaje en postproducción. Intentamos hacer todo más bastante ahí, en el momento. Claro. Y eso que hay las tomas del dron tienen como una calidad así un poco más analógica, sí, pero como bastante todo bastante intencional, ¿no? Porque lleva un poco de esa estética sucia de baja resolución que buscábamos con la sobrecarga de elementos. Pues ya sabéis, darle a like, disfrutarlo, suscribirse y si queréis más, contrátennos.